Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a otro de los cantantes que tenemos en el canal, que tenemos el placer y el privilegio de conocer ya en nuestro canal. En este caso es Pedro Infante, como ya habéis visto en la miniatura, con la canción 100 años. A ver, me habéis pedido mucho esta canción, ¿vale? Intuyo que puede ser de una película. No tengo muy claro, ¿vale? Las canciones con las que de las que estoy reaccionando, ¿vale? No tengo claro de las que salen como si fueran en película a como si fueran en vivo, ¿vale? Porque sí que es verdad que tengo alguna también de Javier Solís y sí que me comentasteis, esto está en vivo en un programa y esta no, y esta sí, y esta no. Entonces, claro, me hago un poco un lío, ¿vale? Entonces me fío por la primera imagen que sale en la pantallita pequeña, ¿vale? En lo que es en la miniatura y veo que es como si estuviera ambientada en una película. Imagino que esto será una película, ¿vale? Entonces, nada, recordaros, si aún no lo habéis hecho, por favor, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que lo tenéis al ladito del botón suscribirme y luego también tenéis el botoncito de unirse al canal. Ese botón no os lleva a nada raro, a ningún sitio raro, simplemente es para que sepáis las diferentes membresías que se han activado en el canal y por si podéis cogeros alguna de las membresías. Y si no, pues no pasa nada y somos tan amigos, porque aquí yo soy muy amiga de todo el mundo. Menos los que me vienen a darme por saco, pero sí, soy amiga de todo el mundo. Bueno, vamos a empezar con Pedro Infante y su canción 100 años. Eh, ¿Vamos allá? Suena organillo. Pasaste a mi lado con gran indiferencia. Mira, 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 que eres guapo. Por favor, por el amor de Dios, mira que eres guapo. Es que cada vez que lo veo es que vamos, me quedo enamorada de él. Sabemos cositas de Pedro Infante, de diferentes canciones que hemos reaccionado en el canal y demás, ¿no? Es una voz con mucha ternura, me resulta que tiene mucha ternura en la voz, no sé, aparte de que es una voz de las más importantes, una de las más importantes que hay en México, de acuerdo, que ha habido y que hay. Y claro, pues las películas de él, tanto las películas como las canciones, todas siempre han sido un éxito normal, evidentemente. O sea, es que es impresionante, es igual como Jorge Negrete, o sea, son dos de los grandes, o sea, son dos de los grandes, entre otros que seguramente no conozca, que no conozcamos en el canal, evidentemente. Vosotros sí que los conocéis, claro. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Tiene una ternura al cantar, o sea, es que tiene muchas cositas diferentes en la voz, ¿no? O sea, juega con diferentes dinámicas, o sea, es muy dulce al cantar, se le ve muy relajado, muy tranquilo, o sea, él es así, pero yo en todas las canciones que he visto, o en casi todas, ¿no? También tenemos otra, la de Cucurrucú Paloma en el canal. Y claro, ahí también, vale, sí, es una. Esto se la está cantando a alguien, ¿no? Pero no sé, es que todas las canciones de Pedro Infante me resultan como que muy relajantes todas. No sé cómo explicarlo. Es que su voz es muy relajante. No sé. Me pasa lo mismo también con Javier Solís. No sé. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras. A ver, ahora me estoy dando cuenta, ¿vale? Que el audio va por un lado, ¿vale? Y la película, o el trozo de película, o el videoclip, como lo queráis llamar, va por otro lado, ¿vale? O sea, os habéis dado cuenta que no está al mismo tiempo
que la voz, vamos, no está al mismo tiempo que la película. Pero bueno, su voz, es que su voz es excepcional, o sea, su voz es que es excepcional, da igual que esté acorde o no con la película, con el videoclip, da igual. Es que tiene una ternura. Ay, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. qué bonitos vibratos y qué bonita voz entera que tiene, porque tiene una voz entera, ¿vale? Una voz entera, pero ojo, cuidado, una voz entera y no es una voz entera de pecho, cuidado. O sea, dijéramos súper, súper, súper grave. No, no, es una voz entera, pero más tirando aguda, ¿no? O sea, es una voz entera aguda. O sea, Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio. en esta, mira, qué guapo está. Qué guapo está. Es que además era expresivo, o sea, era expresivo total en la cara. O sea, hiciera lo que hiciera, da igual, cantar, actuar, da igual, era expresivo total. Seguramente, digo, seguramente, le acompañe el trío Calavera. Siempre le acompañaba en todas, o casi siempre le acompañaba en todas las películas que le hacía, ¿no? No sé, seguramente. Lo que pasa que, claro, como no he reaccionado a ellos, pues no los distingo, ¿vale? No los distingo. Merezca yo de ti y sin embargo sigue. Tiene unos matices muy, 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 muy bonitos. O sea, es como una voz, ya os digo, entera, muy aguda. Es una voz que enamora directamente. Es una voz que enamora directamente. La voz de Pedro Infante es brutal. O sea, brutal. Unida mi existencia y si vivo 100 años. Además es que, ya os digo, es que Pedro Infante, es que, ¿qué puedo decir de Pedro Infante? Claro, es que me pedís que reaccione a canciones de Pedro Infante, me parece súper bien porque yo soy la primera porque me encanta, ¿vale? Pedro Infante. Pero es que tiene una voz tan característica y tan de él que siempre hace esa coloratura tan suave, tiene una coloratura muy suave, tiene un timbre de voz muy, muy, muy tierno, no sé. 100 años pienso en ti. O sea, si una voz entera, pienso en ti. No me digáis que no es guapo, por el amor de Dios. O sea, es que es guapísimo y luego es que es expresivo total, por el amor de Dios. Es expresivo total. Pasaste a mi lado. Pasaste a mi lado. Qué bonito. Vibrato, ese vibrato súper, súper bonito. Esas caídas al final de cada frase. Pasaste a mi lado. Ahí no lo marca mucho, ¿vale? No lo marca mucho, pero porque tampoco la canción lo requiere, ¿no? No requiere hacer ahí esas bajadas así tan exageradas. Él está cantándole a ella y ella embelesado de él y él de ella. Mirad qué cara. Con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Dejarme en comentarios, por favor, cómo se llama esta actriz, porque no la conozco, no tengo idea. Claro, a ver, he visto películas de Pedro Infante, he visto Escuela de Vagabundos y he visto la otra, ¿cómo era? Dos tipos de cuidado.
2 tipos de cuidado, puede ser, algo así, ¿vale? Las 2 buenísimas, o sea, buenísimas, buenísimas, o sea, me encantaron las 2, me encantaron. Y sí que es verdad que, claro, cuando sale alguna canción en esas películas, pues ya no puedo reaccionar a ellas porque ya las he escuchado en esas películas. Entonces, pues claro, ya no sería reacción, a ver si me entendéis. Esto es una reacción porque es la primera vez que lo estoy viendo. Evidentemente no sé quién es esta chica, no sé si le acompaña el trío Calavera, en fin, no sé si es de una película, imagino que sí, que será de una película, evidentemente, por todo el decorado y demás. Pero claro, también estoy ahí en duda porque también ahí con Javier Solís me colé y dije que era de una película, pero no, es que era un plató que lo ambientaban, ¿vale? Como si fuera ahí una película, ¿no? Me quedé pillada también con Javier Solís. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras. No vocaliza absolutamente nada, pero nada de nada. Intuyo que, como bien me decís muchas veces, está grabado con un micrófono de ambiente, pero lo que os comento, sí que es verdad que el audio, por lo menos de este vídeo, ¿vale? De este vídeo, el audio va por un lado y la imagen va por otro lado, ¿de acuerdo? No sé, porque claro, hasta que no lo pongo, no sé si está bien o no el vídeo, ¿no? Pero bueno, ya os digo, no, es que es estupendo, es extraordinario. Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida. Me duele hasta la vida, por el amor de Dios, qué cosa más bonita. Es que era romántico, 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 ¿eh? O sea, es que era, aparte de ser un sex symbol, porque sí que es verdad que era uno de los hombres de esta época que estaban en mejor constitución, para que me entendáis, ¿no? Hacía deporte y se cuidaba, él no tomaba nunca, no bebía, o sea, y se cuidaba mucho, ¿vale? Esto de no beber lo sé por vosotros, porque hubo una reacción que dije, sale como de borrachín y tal, no sé qué, y me dijisteis, no, si no bebe. A ver, yo no estoy diciendo que en esa reacción estuviera bebiendo para en ese vídeo, estuviera bebiendo para hacer esa reacción, para nada. Dije que hace como de borrachín, ¿vale? Pero evidentemente yo no dije, está borracho y es que bebe. De normal en su vida real bebe. Yo no dije eso para nada. Lo que pasa que, bueno, la cosa es interpretar lo que os apetece y ya está. Así de sencillo. Pero vamos, yo en ningún momento dije de que bebía ni nada, ni mucho menos, ¿eh? O sea, sé que no bebía, sé que era como yo, que no bebo una gota de alcohol y que ahí hacía el papel pues de borrachín, ¿no? Y pues eso, estaba cantando a la botella. Saber que me olvidaste. Yo creo que los de ahí atrás son el trío Calavera, seguro. Los de ahí atrás tienen que ser el trío Calavera por narices. Vamos, pondría la mano en el fuego, a lo mejor me equivoco, cuidado, ¿eh? Y me veis en el videoclip siguiente me veis así manca. Igual me equivoco, pero yo juraría que es el trío Calavera. Pensar que mi desprecio me estalló de ti. Y sin embargo sigue. Es como una especie de bolero, ¿no? Es una especie de bolero, ¿no? No sé, me da a mí como que es así muy tal, muy lentica y eso. Me recuerda a una especie de bolero. No sé, no sé. Dejadme en comentarios qué tipo de canción es esta. Es que ya os digo, en México hay cantidad y cantidad y cantidad y cantidad de géneros musicales. Entonces es una locura. O sea, aquí como en España hay géneros musicales, evidentemente, ¿vale? Pero es que, claro, siendo de fuera, pues evidente que no los conozca, ¿vale? No sé qué tipo de música es esta. ¿Ranchera bolero? No sé, es que no sé. Dejármelo en comentarios, porfa. Unida mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. ¡Ay! No lo he parado donde lo quería parar. Leches, para verle la cara de guapo que tiene. Lo que hablamos, ¿no? Es una voz muy dulce, muy tierna, es muy tierna.
La voz es muy sensual, o sea, tiene esa relajación cantando que le caracteriza mucho, igual como Javier Solís, que también es uno de los cantantes que he reaccionado un par de veces en el canal. Y es que la voz de Javier Solís a mí me relaja. Es que me quedo... me quedo... No sé qué tiene, no sé qué tiene. O sea, pues Pedro Infante igual. Esto tiene que ser de una película y no sé de qué película se trata. O sea, no lo sé, no lo sé, no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea. Dejármelo en comentarios, por favor, a ver si sabéis de qué película es y para echar un vistacico a las películas, ¿no? Siempre todas las películas eh, que me estáis diciendo, pues tienes que ver esta, tienes que ver esta, tienes que ver esta. Tengo tiempo y las veo. No tengo tiempo, pues no la veo, evidentemente. Pero sí, las suelo ver, ¿vale? Las suelo ver. Por eso a mí todo lo que me pongáis en comentarios y tal, a mí eso me mola un montón. Eso, lo dicho. Dejarme qué película es, dejarme de qué año es, porque no tengo ni idea. No lo he visto por ningún lado. Y la actriz que es. Y luego aparte, el trío Calavera, que juraría que es el trío Calavera lo que hay detrás. Juraría, ¿vale? Juraría. Y de Pedro Infante, ¿qué puedo decir? Es una voz, ya os digo, pues muy dulce, una voz que te transmite muchísimo cuando él canta. O sea, te transmite lo que no está escrito. Era un romántico de la canción. Evidentemente tenía sus diferentes registros vocales. Aquí era muy romántico en esta canción, en otras canciones era más charro, en otra ¿me entendéis lo que os quiero decir? O sea, pero se metía en los papeles que daba gusto y la verdad es que da gusto escucharlo y verlo, de lo guapo que es. ¡Me he enamorado! ¡Me he enamorado! Muy guapo. Bueno, pues hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta reacción. Nos vemos cuando queráis. Recordad, si no lo habéis hecho aún, por favor, tenéis el botoncito aquí de suscribirme, le dais al ladito, la campanita le dais a todas, el botón unirme, si os podéis unir. Estupendo, y si no, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Aquí abajo en la cajita de descripción tenéis todas mis redes sociales, donde os podéis poner en contacto conmigo, ¿de acuerdo? Donde sabéis las diferentes listas de reproducción que hay en el canal, cómo poder colaborar con el canal a través de PayPal, porque ya sabéis que la mayoría de las reacciones están desmonetizadas, con lo cual no vivo de YouTube. Esto lo hago porque me encanta descubrir cantantes y porque me gustan y ya está, ¿no? Y porque me gusta estar delante de una cámara, pichorras, así de claro. Y nada, y espero que me veáis en más reacciones, porque así sabéis cómo soy realmente, ¿vale? Así que un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. ¡Mua! Gracias. La felicidad ya aún sentimos que está